Hola amigos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo en otra presentación más de los webinars que hacemos mensualmente. Mi nombre es Francisco Álvarez, responsable técnico de Risco Iberia, y soy quien nos va a hablar hoy acerca del nuevo controlador en Risk Control, que es un controlador para Z-Wave y el sistema de seguridad. Si me permitís, vamos a dar un poquito de tiempo para que termine de llegar el resto de los asistentes, que parece que estáis llegando presentando los últimos minutos, pero todavía faltan bastantes. Mientras tanto, si me podéis confirmar, como siempre, que se me escucha bien, que estáis viendo mi pantalla. Ahora mismo estaréis viendo la cámara en pequeño y además pues la presentación que tengo compartida. Ahora mismo una imagen estática del teclado que se ve en el fondo. Ok, gracias Gonzalo. Buenas tardes, ya me confirmas que se ve todo bien y que está todo correcto. Gracias, David. Ok, bueno, pues vamos a ir comentando. Repito, lo que vamos a ver hoy es el nuevo controlador en Risk Control, que bueno, no solamente es un teclado para el sistema de seguridad, sino que además se ha convertido en un controlador para el sistema Z-Wave, Z-Wave Plus, y ahora iremos viendo un poquito todas sus características. En la plataforma, en el panel de control que tenéis de GoToWebinar, a la derecha, tenéis una herramienta de chat donde podéis escribir vuestras preguntas, ir haciendo pausas de vez en cuando para revisarlas y las iremos respondiendo. Y también podéis descargar desde ahí la presentación, que la he colgado en el apartado que pone documentos. La podéis descargar para poderla consultar cuando queráis. También os comento que la presentación se está grabando, así que una vez que termine, se sube automáticamente la grabación a la plataforma y mañana, cuando hayan pasado 24 horas desde que terminemos, os llegará un correo automático de la plataforma con un pequeño certificado de asistencia a la presentación y además os llegará el enlace para poder acceder de nuevo a la presentación. Así que si queréis utilizar ese enlace para enviárselo a alguien o queréis hacer alguna cosa, lo podéis hacer sin ningún problema. Ok, vamos a desconectar la cámara y comenzamos. Ok, seguís viendo mi pantalla. Bueno, os decía, para los que conocíais el producto, anteriormente teníamos habíamos lanzado un teclado hace un par de años, que es el teclado Risk Control, es un teclado de pantalla gráfica con el que podemos controlar o podíamos controlar el sistema de seguridad. Es un teclado de usuario con una apariencia muy similar a lo que tenemos en la aplicación, ¿vale? Y nos permitía, pues además de armar y desarmar o hacer operaciones, digamos, de usuario, anular zonas, etcétera, también nos permite tener el control de las cámaras, de poder ver las cámaras que tengamos asociadas a la instalación, podríamos ver las grabaciones si es que tenemos un videograbador, etcétera. Bueno, pues ese teclado ahora se ha convertido en un controlador Z-Wave, ya es un sistema de control, ya no queremos llamarlo teclado porque no es solamente un teclado como lo era antes, sino que es un controlador que además nos permite controlar cualquier dispositivo Z-Wave o Z-Wave Plus. Vais a ver ahora durante la presentación que es un controlador que nos permite, es bastante potente a la hora de configurar los dispositivos Z-Wave, los escenarios, las reglas, etcétera. Entonces, como os decía, dentro de este controlador podemos integrar el control del sistema de seguridad. Este teclado o este controlador se utiliza junto con nuestra central Slices Plus, que es una central que está certificada en grado 2 y grado 3. Para los que en Europa conocemos estas normativas de seguridad, pues para los que os conectáis desde otros países que no se utilizan estas mismas normativas, pero bueno, simplemente pues que sepáis que son normativas, seguramente ya lo habéis oído, pero bueno,
os lo recuerdo, son normativas que diferencian, digamos, dependiendo del tipo de instalación. Es una instalación de más o menos seguridad, pues grado 2 o grado 3. Entonces, en cualquiera de ellas se podría utilizar este dispositivo, puesto que está certificado para ambas normativas, grado 2 o grado 3. Eso en cuanto al sistema de seguridad. Desde este dispositivo también podemos integrarnos con nuestra solución de vídeo Viewpoint. Es decir, podemos utilizarlo para visualizar las cámaras que tengamos en la instalación, podemos utilizarlo un poco como si fuese una especie de monitor para ver las cámaras en modo cuadrante o en modo pantalla completa, o como decía antes, si tenemos un videograbador, un NVR, podemos acceder también a las grabaciones y poder consultar desde aquí cualquier evento que haya ocurrido en el pasado. Y lo que viene a incorporarse ahora a esta familia es la parte de domótica inteligente. Anteriormente la domótica la teníamos integrada con un dispositivo, un gateway, que era un pequeño elemento independiente que hacía de puerta de enlace para conectar los dispositivos Z-Wave. Ese dispositivo ahora se ha integrado dentro de RISC-Control. ¿De acuerdo? Así que por eso es lo que no nos gusta llamar a RISC-Control teclado, porque se ha convertido en algo mucho más que un teclado, ¿no? Es un controlador completo de seguridad y automatización. Y todo esto, estas tres partes, conforman parte de la solución que está basada en la nube. Es decir, el sistema se conectará con la nube de Risco, con riscocloud.com, y desde ahí podemos controlar los tres apartados de nuestro sistema. La seguridad, la videovigilancia y la automatización. Dejadme que reviso por si hubiera alguna pregunta, aunque bueno, acabamos de empezar. Vale. Y me seguís confirmando que se escucha y se ve todo bien. Para los que estáis incorporándoos ahora, que veo que todavía sigue llegando gente, os comento que la formación se está grabando, ¿vale? Así que estos minutos que os habéis perdido al principio, después mañana os llegará un correo de la plataforma de GoToWebinar con un enlace para poder acceder de nuevo a la presentación y vais a poder ver la grabación y así podréis ver la parte en la que no estabais todavía presentes. Ok. Entonces, ¿qué nos permite el teclado RISC-Control o el controlador RISC-Control? Pues nos permite abrir nuevas oportunidades de negocio. No he revisado hoy quiénes son los que os habéis inscrito a la presentación, pero generalmente pues, nuestro ámbito de clientes y contactos, pues estáis dentro del sector de la seguridad. Ese sector de la seguridad es un sector que está ya, como sabéis, muy trillado. Hay pocas oportunidades de negocio nuevas que no estén exploradas ya. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que nos permite RISC-Control, explorar nuevas oportunidades y abrir nuevos mercados en otros clientes a los que no teníamos acceso con la parte únicamente de seguridad. Y ahora vamos a ir viendo todo esto. Sabemos que hay un mercado enorme, amplísimo, de casas inteligentes. Es un mercado bastante más grande, mucho más grande que el mercado de la seguridad. El mercado de la seguridad, con pequeñas variaciones dependiendo del país, pero en general está limitado o bien a negocios, ya sean pequeños negocios o grandes empresas o incluso factorías, o bien está limitado a viviendas unifamiliares, a viviendas que tengan, digamos, una sensación de riesgo potencial, pues porque están a pie de calle, o incluso en el caso de edificios de viviendas, porque sea la planta superior, ¿no? Entonces, en un edificio de viviendas, pues solamente tenemos acceso o digamos que solamente hay un cierto interés en un sistema de seguridad en las plantas bajas, quizá la planta de calle, quizá la primera planta o la segunda planta, y la planta superior, la más cercana al ático, ¿no? En las plantas intermedias normalmente no se tiene sensación de inseguridad y por tanto no necesitamos poner un sistema de seguridad. Pero en cambio sí podemos tener otras necesidades. A lo mejor nos interesa controlar la calefacción o nos interesa controlar las persianas, las luces, controlar un poco pues, el gasto económico que nos supone el gasto de luz, etc. Entonces, ese es un mercado que está sin explorar y, como digo, es mucho más amplio que el de la propia seguridad.
con Risk Control vamos a poder acceder a ese mercado ofreciendo otras soluciones que quizá puedan ser más interesantes que la seguridad. Va conectado con Risk Cloud, con lo cual estamos aportando una solución con un servicio permanente. Digamos, no es una solución de una vez que instalo los equipos y ya no vuelvo a tener contacto con este cliente, sino que tenemos un contacto continuo con ese cliente, recurrente, podemos ofrecerle mantenimientos. Digamos que es un negocio más a largo plazo que una simple instalación de un sistema de seguridad de la que estamos acostumbrados hasta ahora. Por tanto, esos clientes se convierten en una nueva fuente de ingresos recurrentes, ¿vale? Porque vamos a ofrecerle este tipo de servicios, digamos, a largo plazo, ¿no? Y luego, por supuesto, este es un sector que está en alza. Si no llegamos nosotros, pues alguien llegará y se aprovechará de esta oportunidad, ¿no? Así es que, bueno, pues Risk Control nos ofrece una forma muy sencilla de acceder a ese mercado de una forma, ya digo, muy sencilla, muy económica, porque ahora iréis viendo que lo que necesitamos no es un sistema muy complejo y, sin embargo, lo que vamos a conseguir con él es que el cliente sí tenga una sensación de que su casa es realmente inteligente, ¿no? Que ha convertido su casa o su negocio o su fábrica, etcétera, en un edificio realmente inteligente. Bueno, una de las cosas en las que más se ha trabajado es que sea sencillo de utilizar. No tendría sentido que hiciéramos un sistema muy complejo, que nadie entiende, que hace falta un profesional súper experto para configurarlo. ¿Vale? Hemos intentado que sea muy sencillo, que sea sencillo, por supuesto, de instalar, sencillo de configurar y luego sencillo de utilizar por parte del usuario, para que el usuario se sienta cómodo y, digamos, que mantenga la usabilidad del sistema a lo largo del tiempo. Como suelo decir yo siempre, todo lo que es sencillo de utilizar significa que ha costado mucho crearlo y ha costado mucho hacerlo. ¿Okay? Entonces, bueno, pues en este caso, pues como os digo, se ha trabajado mucho y se ha hecho un gran esfuerzo para que sea sencillo de utilizar y sencillo de configurar. La forma de manejarlo, veréis que prácticamente hay muy poquito texto, es todo basado en iconos, además todo es configurable, con iconos diferentes, por colores, para que sea perfectamente personalizable y fácil de gestionar. Es una pantalla de 8 pulgadas, una pantalla táctil, con formato, pues, como si dijésemos, como si fuese una tablet, ¿no? De las que todos conocemos, y muy, muy intuitivo. Y en una misma pantalla vamos a poder gestionar, como os decía al principio, pues, nuestro sistema de alarma, la videovigilancia y la automatización. ¿Qué partes componen el sistema que podemos conformar? Por un lado, como hemos visto, vamos a utilizar el panel Lysys Plus, que ahora mismo es la alarma híbrida más potente que podamos encontrar. Es una central que permite conexiones cableadas o vía radio hasta 512 zonas, 32 particiones. Es una central realmente potente. Y, como decía, certificada en grado 2 y grado 3. Es decir, nos sirve tanto para una pequeña instalación con 8 zonas cableadas hasta una gran instalación industrial con 512 zonas. A esto le sumamos la parte de vídeo. Podemos conectar cámaras IP a través de la nube, asociarlas con los eventos y las alarmas que llegan desde el sistema de seguridad para realizar actuaciones con ellas. Es decir, que nos muestre X fotogramas del evento de alarma con un clip de vídeo, etc. ¿no? Lo utilizamos como videoverificación para comprobar si la alarma que se está generando es una alarma real o no, y bueno, pues ya tenemos imágenes para poder actuar, ¿no? A esto, sin estar directamente relacionado con la seguridad, se le añade la capa de la automatización a través de dispositivos Z-Wave. Z-Wave es un protocolo que se está convirtiendo en un estándar en automatización, es un protocolo inalámbrico y ser inalámbrico le permite
o sea, lo convierte en un sistema muy sencillo de instalar. Hay otros sistemas domóticos bueno, más potentes, más sofisticados, que necesitan una conexión cableada. Es decir, los equipos tienen un cableado específico entre ellos, con lo cual pues, está bastante limitado a instalaciones nuevas o en el caso de hacer reformas, etc. Z-Wave, al ser inalámbrico, se puede instalar sin hacer ningún tipo de obra, simplemente pues, hay enchufes que lo ponemos en la pared y ya funcionaría, o casquillos para una bombilla que simplemente lo interponemos entre el casquillo y la bombilla normal y ya tenemos esa bombilla domotizada. Es un sistema bastante sencillo de instalar sin tener que hacer grandes instalaciones. Esos tres sectores, esas tres partes del sistema se integran a través de la nube. Es decir, estamos hablando de una solución en nube. Y la solución en nube significa que ya no nos quedamos con una solución local, a nivel local, que solamente el usuario tiene control de ella cuando está en las instalaciones, sino que ahora, a través de la nube, el usuario puede tener una aplicación para controlar sus sistemas desde cualquier lugar. ¿Vale? Simplemente en su aplicación móvil puede armar y desarmar, como ya sabéis, puede ver las cámaras, puede interactuar con los dispositivos de automatización, ¿okay? Todo eso basado en la nube. Esta nube cumple los estándares de seguridad más estrictos. Está alojada en Microsoft Azure, es decir, está en un entorno de los más potentes en el que podamos encontrar ahora mismo. Los tres grandes proveedores de nubes, pues uno de ellos es Azure, que pertenece a Microsoft. Y eso nos asegura que es un sistema bueno, pues completamente seguro en cuanto el entorno, en cuanto a recuperación en caso de catástrofes, también está protegido contra ciberataques, etc. Digamos que estamos en un entorno de los más seguros que podemos encontrar. Todo este sistema nos permite crear reglas y escenas combinando los diferentes apartados. Es decir, podemos combinar alarmas con las cámaras, además podemos interactuar con dispositivos de automatización o generar escenas para que a la vez que encendemos o apagamos luces y subimos las persianas, pues nos arme o nos desarme el sistema de seguridad y eso nos genera una serie de imágenes de las cámaras. O sea, los tres sistemas estarían interconectados y podemos interactuar entre ellos mediante las reglas y las escenas que podemos crear de una forma muy sencilla. Ahora después lo veremos. Ok. Y bueno, todo esto, como decía antes, en un entorno de nube que cumple los mayores estándares ahora mismo de seguridad. La nube de riesgo está certificada en ISO 14001, que es, digamos, la normativa que asegura pues, que está protegida contra ciberataques, privacidad de los datos, la base de datos está en un entorno protegido, etc. Ok. Bueno, aquí tenéis una pantalla, esta sería la pantalla de favoritos, que es la pantalla, digamos, de inicio, donde la que se va a encontrar el usuario cuando desbloquee el panel. Y esa pantalla es configurable, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, ahí el mismo usuario, el propio cliente, puede configurar los iconos que quiere tener ahí, los puede organizar de la forma que quiera, puede poner en la parte de arriba pues las escenas, por ejemplo, en la parte de abajo dispositivos que quiera controlar directamente, lo puede configurar como quiera configurarlo. Y además veis que tenemos hasta 3 pantallas, es decir, puede tener muchos iconos en la parte de favoritos. Bueno, no está relacionado directamente con esta presentación, pero hace no mucho, hace un par de meses, nos hemos integrado con Alexa. ¿Vale? Si ya disponéis de Alexa en vuestra casa o el cliente tiene Alexa, simplemente tenéis que descargar el skill de Risco, que se llama Risco Home, y desde ahí vais a poder controlar vuestro sistema. Si además incluimos Risk Control, desde Alexa, mediante comandos de voz, podemos actuar también sobre los dispositivos Z-Wave. Es decir, podemos abrir una ventana, podemos encender las luces, podemos armar o desarmar la alarma. ¿Vale? Perdón, podemos armar, no podemos desarmar. ¿Vale? Podemos preguntar por el estado, etc. Y, por supuesto,
seguimos teniendo, además de todo esto que estamos hablando, otra forma de controlar el sistema sería la aplicación de Mobilis Risco o Free Control, con las diferentes capas que conocéis de vídeo, de seguridad, ¿vale? Y bueno, pues, las capas de automatización también, donde pues, podemos interactuar con los dispositivos, incluso como veis en la gráfica de la derecha, pues en la misma pantalla donde estamos viendo una cámara en concreto, podemos añadir iconos para poder actuar sobre los dispositivos Z-Wave que tengamos en el entorno de esa cámara. Es bastante configurable también, muy personalizable. Bueno, hasta aquí un poco la parte más comercial, más teórica, ¿vale? Vamos a empezar a ver un poquito la parte de... hoy no vamos a hacer una presentación técnica, digamos, profunda, ¿vale? Ya la haremos más adelante para enseñaros con una cámara, pues cómo se dan de alta los dispositivos, porque, bueno, hay diferentes tipos de dispositivos, cada uno se hace de una forma, pues pulsando los botones o manteniendo pulsado un botón mientras que lo encendemos, cada uno es una forma diferente. Eso ya lo haremos más adelante, ¿vale? Ahora simplemente queremos daros unas pinceladas de qué es Risk Control, para qué nos vale y cuál es su potencial. Entonces, bueno, para ir viendo eso, la parte más importante que necesitamos explicaros es la parte de las reglas y las escenas, que vais a ver que es bastante potente y nos permite hacer un montón de configuraciones pues para conseguir que el sistema funcione de la forma personalizada que el cliente necesite, ¿no? Entonces, las reglas son configuraciones que vamos a hacer sobre los diferentes dispositivos que van a actuar de una forma que puede ser automática o manual cuando ocurre algo o por fecha y hora, ¿no? Es decir, podemos activarlas por evento, de forma periódica o manualmente. Okay, entonces, bueno, hay una pestaña de configuración. En la parte de configuración, pues hay una pestaña de reglas y simplemente, pues es tan sencillo. Estáis viendo la pantalla con los gráficos del teclado del controlador en inglés. No os preocupéis, esto simplemente porque la presentación, bueno, pues está hecha, digamos, desde el principio que empezábamos a lanzarlo y se hizo todo con las imágenes en inglés, pero el teclado cuando sale al mercado sale ya con diferentes idiomas y se puede configurar en español o en el idioma que necesitemos. O sea, solamente la presentación la que tenemos en inglés. Ok, entonces crearíamos una regla nueva y lo que vamos a elegir, bueno, por supuesto le damos un nombre y tenemos que elegir si la queremos activar por evento, por calendario o manual. Vamos a ver primero una regla activada por evento. Además de decirle que la regla se va a activar por evento, tenemos que decirle cuándo queremos que actúe esa regla. Si queremos que sea siempre, que sea solamente en periodo de vacaciones, cuando no sea periodo de vacaciones. Ahora más adelante vamos a ver todo eso. ¿Okay? Elegimos un icono, el que nos interese, y le damos el color que nos interese. Como le hemos dicho que sea por evento, pues ahora tenemos que decir qué tipo de evento es el que queremos que nos active la regla. Puede ser un evento del sistema de alarma, es decir, una alarma de una partición, por ejemplo. Puede ser un evento de detección de un determinado detector, ¿vale? De una zona en concreto, no de la partición, sino de una zona en concreto. O puede ser como respuesta al estado de un dispositivo de automatización. ¿Vale? Por ejemplo, si alguien pulsa un interruptor de un dispositivo para encender la luz, pues eso nos puede generar una regla. ¿Okay? En la parte de abajo nos aparece cuándo queremos que actúe la regla. Pues en este caso le decimos que durante todo el día. También podemos decirle que solamente sea que lo haga durante el día o que lo haga solamente durante la noche. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, si queremos que esta regla nos encienda una luz, pues a lo mejor solo nos interesa que esa luz se encienda por la noche. Durante el día no necesitamos que se encienda la luz. Así que podemos configurarlo para que sea solamente en ese periodo de día o de noche, como nos interese. Al decirle que queremos seguir una zona en concreto, ¿vale? La detección de una zona en concreto, pues en la siguiente pantalla nos pide seleccionar qué zona es la que queremos que actúe sobre la regla. En este caso, pues un detector que se llama ruta exterior, ¿vale? O camino exterior. Hasta ahora hemos elegido qué es lo que nos activa la regla. O sea, qué evento es el que va a producir que se active esta regla. Ahora lo que tenemos que configurar es qué es lo que va a hacer esta regla, qué maniobra tiene que realizar.
¿Vale? Entonces, eso es la pestaña Acciones. Las acciones pueden ser armar y desarmar, ¿vale? Podemos armar y desarmar una partición, podemos actuar sobre un dispositivo de automatización o podemos actuar sobre una nueva regla. Es decir, podemos encadenar reglas entre sí. Esta regla, si la condición que hemos puesto para esta regla se cumple, como resultado vamos a actuar sobre una nueva regla. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que le vamos a decir es que active un dispositivo de automatización. En este caso, pues encender unas luces de exterior. ¿Okay? Cuando alguien pasa por una determinada zona de exterior, se encienden las luces. ¿Okay? Podemos decir incluso que sea una operación retardada. Es decir, si alguien pasa por delante de un detector, que X tiempo después se enciendan las luces. En este caso, para este ejemplo no parece que tenga mucho sentido, pero bueno, se nos pueden ocurrir otros ejemplos en los que sí lo tendría. ¿Okay? Si además ese dispositivo es un regulador de luz, podemos decir incluso que se encienda a un determinado porcentaje. Es decir, no tiene ni siquiera que ser una operación de on-off. Podemos decir que se encienda al 20%, al 50%, al 80%, al 100%, a lo que queramos. Ok, aquí tenemos un resumen de cómo quedaría la regla. La hemos llamado alarma de exterior, se activa por evento, siempre, es decir, no le afecta al periodo de vacaciones. Estamos siguiendo un evento de tipo detección, es decir, una activación de una zona por movimiento en la ruta de exterior y ocurre durante todo el día. Es decir, no hay diferencia entre el día y la noche tampoco. Y además, como resultado, eso lo que hace es encendernos la luz de exterior al 100%. ¿Okay? Esto sería el resumen de la regla. Si ahora quisiéramos, podríamos editarla o podríamos borrarla. Vale, hemos visto una regla activada por evento. Vamos a ver una regla periódica, es decir, activada por calendario. Pues igual crearíamos una regla nueva que le vamos a llamar modo vacaciones y ahora seleccionamos activación por calendario. ¿Cuándo queremos que esté activa esta regla? Solamente en periodo de vacaciones. Okay, como antes, añadimos un icono, seleccionamos el color, ¿vale? Que nos interese, que veis que tenemos una carta de color muy amplia, ¿no? Podemos personalizarlo al mínimo detalle. Como le hemos dicho que sea una activación por calendario, pues ahora tenemos que configurar el calendario que queremos. Entonces, la regla va a comenzar, en este caso le vamos a decir que comience a 0:30 o 30 minutos después del atardecer. ¿Vale? Y ahora quedaros con esto, que ahora vamos a ampliar ese concepto. Ok, entonces le estamos diciendo que vamos a hacer lo que sea, que todavía no hemos visto lo que vamos a hacer, pero la regla se va a activar solamente en periodo de vacaciones y va a comenzar, se va a activar 30 minutos después del atardecer y solamente los días que están marcados, el lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo. ¿Okay? Cuando pulsamos a Next, nos pasamos a la siguiente pantalla, que es seleccionar qué dispositivos queremos activar. Pues, tenemos una escena que es todas las luces en on. Es decir, esta regla lo que va a hacer es, por calendario, con 30 minutos después del anochecer, pues activará la escena que se llama todas las luces on. Aquí tenemos el resumen. ¿Vale? La regla modo vacaciones, activa por calendario, está activa solamente en periodo de vacaciones, por tanto, habrá que definir un periodo de vacaciones, que ahora lo veremos. Ocurre semanalmente, es decir, se configuran los días o vamos a configurar los días que queremos que se active y inicia 30 minutos después del atardecer. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en acciones activamos una escena que se llama todas las luces en on. ¿Ok? Eso sería la forma de crear un evento por calendario, que veis que es muy sencillo, simplemente ir leyendo y seleccionando las opciones que tenemos y
para que funcione como necesitemos que funcione. Bueno, RISC Control lo podemos utilizar de tres formas diferentes. Por un lado, el modo más inmediato de utilizarlo, el primero que se nos va a ocurrir es, bueno, como yo me dedico a la seguridad, pues tengo mi panel de seguridad y a esto le voy a añadir un dispositivo RISC Control para controlar Smart Home, para tener automatización. Es decir, ¿qué es lo que necesito? Pues la central, el ASIS Plus, con sus detectores y periféricos que necesitemos, y además tenemos que añadir un RISC Control con Z-Wave. En ese caso necesitaremos dos conexiones diferentes en el Smart Home, en el RISC Control. El RISC Control se conectará por un lado por RS485 al bus de la central, ¿vale? Y de esa forma actuaría como un teclado del sistema de seguridad para armar y desarmar, actuando directamente sobre ella. Y por otro lado se conectará a la Wi-Fi de la instalación para conectarse directamente con la nube, actuando de una forma similar a como actuaría la aplicación de móvil. Pero no necesariamente tenemos que utilizarlo junto con un sistema de seguridad. Lo podemos utilizar de forma autónoma. Es decir, en una instalación donde no hay sistema de seguridad y el cliente no lo quiere, no lo necesita, podemos ponerle solamente el controlador, RISC Control, y tener un sistema de automatización. Podemos controlar las luces, subir las persianas, actuar sobre la calefacción, sobre el aire acondicionado, lo que necesitemos hacer, sin que sea una instalación de seguridad. Esto lo que nos permite es que, bueno, el cliente, un cliente que antes no teníamos, ¿vale? Hemos conseguido llegar hasta él a través de la automatización. A lo mejor en el futuro, pues digamos que es una forma de acercarnos a él para poder añadir también la seguridad. ¿Vale? Pero ya digo, no es necesario tener un panel de seguridad, sino que podemos utilizarlo solamente como control de automatización. En ese caso, al no haber un panel de seguridad, pues si os fijáis en la pantallita que tenemos a la derecha, pues desaparecen algunos de los menús, ¿vale? Al no tener seguridad no aparece el menú, con lo cual se simplifica las opciones que nos aparecen, ¿no? Y la otra forma de utilizarlo es tener solamente seguridad. Es decir, también podemos tener nuestro RISC Control para solamente controlar el panel de seguridad sin tener dispositivos de automatización. Ocurre lo mismo. Lo estamos utilizando ya para tener control del sistema de seguridad. Como ya está en la instalación, pues es más fácil que el cliente en un futuro quiera ir añadiendo más opciones, ¿no? Si le informamos de que con lo que ya tiene puede controlar un enchufe inteligente, puede controlar la calefacción o puede controlar los motores de las persianas, pues a lo mejor es una forma más sencilla de ir ampliando la instalación. Y en ese caso, si tenemos un RISC Control para controlar solamente el sistema de seguridad, pues necesitaremos de nuevo el bus RS485 para para conectarlo con la central y la conexión por Wi-Fi para que RISC Control se conecte con la nube. En todos los tres diferentes modos siempre tenemos disponible la pantalla de vigilancia. Es decir, siempre vamos a poder tener cámaras asociadas al RISC Control, ¿vale? O bien porque están asociadas con los eventos de alarma o simplemente como modo de vigilancia para tener las imágenes en pantalla y poder visualizar como si fuese un monitor. Bueno, dejadme que revise un poquito preguntas que tenemos por aquí pendientes. Francisco nos pregunta si los videograbadores tienen que ser de Risco o pueden ser de otras marcas. Los videograbadores obligatoriamente tienen que ser de Risco. Las cámaras sí pueden ser de otras marcas, ¿vale? Pueden ser por protocolo ONBIF, simplemente pues, añadiendo licencia de cámara, ¿vale? Pero el videograbador solamente puede ser grabador Risco. Carlos nos pregunta si al crear las reglas para armar o desarmar, sobre todo desarmar, cumpliría grado de la central. Claro, lógicamente no. Aquí ya nos saldríamos un poquito de lo que es la normativa de grado. La normativa de grado te permite armar de forma automática, pero no permite desarmar, ¿vale? Eso es lo que permite la normativa. Otra cosa es que el sistema sí lo permite hacer. ¿De acuerdo? O sea, la central cumple o no cumple grado dependiendo de cómo la configuremos. Entonces, por normativa no podemos desarmar de forma automática, ¿vale? Pero el sistema sí lo permite. Ok, seguimos.
Bueno, la pantalla de favoritos que veíamos al principio, pues como os decía, es perfectamente configurable. Tenemos 3 pantallas donde podemos añadir los iconos que necesitemos. Y además, bueno, no os he contado todavía que no podemos tener un teclado nada más en la instalación. Podemos tener un teclado o un RIS control y 3 esclavos. Bueno, así que podemos tener repartido un poco en diferentes estancias para poder controlar el sistema desde diferentes sitios. Los iconos que podemos añadir a la pantalla de favoritos pues son iconos de seguridad, de cámaras, escenas o dispositivos individuales. Es decir, un enchufe inteligente, un módulo de persianas, un control de luz, un regulador. ¿Vale? El dispositivo ese en concreto podemos activarlo y desactivarlo por separado o como parte de una escena en la que esa escena pues, configura diferentes operaciones todas a la vez, ¿no? Bajar las persianas, encender las luces, poner la calefacción a 21 grados, lo que necesitemos hacer todo de forma conjunta. O si tenemos un icono de una cámara, pues pinchando en ese icono nos traerá esa cámara a pantalla para poder visualizarla. Y los iconos de seguridad, pues directamente desde aquí podemos tener un botón para armar o desarmar una partición, todas las particiones, lo que necesitemos hacer. Así que ya digo que al final, como esta parte la puede configurar el propio usuario, él puede adaptar su controlador a lo que él necesita. Incluso si ha creado una configuración que no le interesa porque no la utiliza, pues lo puede eliminar y configurarlo de otra forma, reorganizarlo, etc. Bueno, la pantalla de escenas, las escenas en las que utilizabais ya la aplicación nuestra, os sonará que había un apartado que ponía escenarios. Bueno, pues esos escenarios es lo que ahora llamamos escenas. Son operaciones que se realizan simultáneamente en diferentes dispositivos o en diferentes elementos, todas a la vez. ¿Vale? Por ejemplo, una escena puede ser salir de casa, entonces salir de casa significa que la calefacción la voy a dejar a 14 grados, bajo las persianas, dejo encendidas las luces al 30%, no sé, lo que se os ocurra, ¿no? O modo vacaciones. O modo vacaciones significa que corto el agua, no sé, bajo las persianas al 50%, lo que se os ocurra hacer. ¿Vale? Entonces, solamente pulsando un botón que es configurable, ese botón va a hacer lo que hayamos configurado para esa escena. ¿Vale? Esta pantalla de escenas también es configurable, la podemos reorganizar como nos interese, ¿vale? Para tener las escenas agrupadas pues, por tipo, por el uso que le damos o lo que queramos hacer. Bueno, se ha añadido también otro concepto que son los espacios. Los espacios es lo que antes conocíamos como grupos, ¿vale? Porque al final son grupos, pero da una idea un poco más del uso o del concepto que se le quiere dar a esto, ¿no? Los espacios sería la forma de agrupar diferentes dispositivos que pueden estar agrupados probablemente físicamente, o sea, están en la misma sala de la instalación o pertenecen a un mismo grupo, pues no sé, de ventanas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, estos espacios, digamos que nos facilitan unas, bueno, veis esos recuadros que veis en pantalla, cada uno de estos sería un espacio, y dentro de ese espacio tenemos diferentes dispositivos. Podemos tener la luz, los enchufes inteligentes, la persiana y la calefacción de una habitación en concreto. Entonces, en este cuadrito lo que estaríamos viendo es el resumen de estado de los dispositivos que están en esa habitación. Rápidamente vamos a ver si está la luz encendida, si tenemos la calefacción puesta, si está la persiana subida o bajada y directamente pulsando en ese espacio podemos encender o apagar todo a la vez. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos un despacho que está cerrado porque la persona que utiliza ese despacho ha salido, pues directamente desde aquí podemos pulsar para apagar a la vez, apagar la luz, cerrar la ventana, quitar la calefacción, lo que tengamos que hacer. ¿Vale? De una forma resumida, es decir, es la forma de agrupar diferentes dispositivos, aunque sean de tipos diferentes, pero en un mismo apartado para tener un resumen de esa ubicación, ¿no? O de ese espacio. Incluso, bueno, si os fijáis en los iconos, en los casos que tengan dispositivos con control de temperatura, nos estaría mostrando desde fuera la temperatura que hay en esa estancia. ¿Vale? Con lo cual, pues hombre, es bastante gráfico.
Ok, reviso un par de preguntas. Kiro nos pregunta si hay que tener un panel de alarma en el sitio para tener Smart Home. No, es lo que comentaba antes. Podemos tener panel de alarma o podemos no tenerlo. Es decir, nuestra instalación puede tener sistema de seguridad más Smart Home, puede tener solamente Smart Home y puede tener solamente sistema de seguridad. ¿Vale? Es decir, con un RIS Control lo podemos conectar directamente a la nube sin panel de seguridad para gestionar desde ahí solamente la automatización. No es necesario tener un panel de seguridad. Carlos nos pregunta si nosotros distribuimos dispositivos inteligentes. No, ahora mismo no. Los dispositivos que podemos utilizar son dispositivos Z-Wave, que hay bueno, cientos de dispositivos diferentes en el mercado y, bueno, en principio, Z-Wave es un estándar y cualquier dispositivo debería ser compatible. Sí que está previsto en el futuro que podamos tener algo directamente nosotros en catálogo y probablemente de marca Risco, ¿no? Ya veremos, pero bueno, es algo que no va a ser algo inminente. Ahora mismo cualquier dispositivo Z-Wave que tengamos en el mercado lo vas a poder conectar sin ningún problema. O sea, lo que nosotros distribuimos es el controlador. El resto es lo que puedas encontrar en el mercado. Ok, esta sería la pantalla de vigilancia, donde podemos ver, pues como decía, un cuadrante con las cámaras que tengamos, o una cámara en pantalla grande, o, si os fijáis, bueno, tenemos ahí dos pestañas de cámaras y reproducir o vídeo grabado, pues podemos ver las cámaras en vivo o podemos ver las grabaciones en caso de que tengamos un NVR en la instalación. Si tenemos más cámaras, pues también tenemos diferentes pantallas y desplazando hacia la izquierda podemos seguir viendo el resto de cámaras. Y como veis, bueno, es configurable el cuadrante que queramos tener en 2x2, 3x3, 4x4. Así que también, pues dependiendo del tipo de cámara, lo podemos adaptar fácilmente. Si os fijáis en la foto que tenemos a la derecha, la imagen que hay a la derecha, arriba, eso sería una de las pantallas de cámara donde podemos añadir además los dispositivos de automatización. Entonces, si tenemos una cámara que está mirando a una estancia en concreto, podemos añadir los dispositivos de esa estancia pues para desde ahí poder encender y apagar las luces y así veremos esa operación sobre la cámara. ¿Vale? O incluso, pues, si es una habitación que está a oscuras, pues con la automatización podemos encender la luz y automáticamente veremos arriba en la imagen que se nos enciende la luz y ya podemos estar viendo lo que ocurre. Y, por supuesto, esos iconos de acceso directo pues son totalmente personalizables. Bueno, como os comenté, los iconos que tenemos para los espacios y las escenas, pues hay un montón de ellos, ¿vale? Son configurables, podemos elegir el que nos interesa y además podemos ponerle el color que nos interese. Así podemos distinguir, aunque tengamos un mismo icono para diferentes cosas, pero si le vamos cambiando el color, pues podemos codificar por colores, no sé, por partes de la instalación o por tipo de elemento o lo que sea, ¿no? Bueno, antes os hablaba del modo día y del modo noche. Y esto vamos a gastar aquí un ratito porque esto me parece una parte muy interesante. Cuando configurábamos las reglas, una de las cosas que le teníamos que decir es cuándo queremos que opere esta regla. Si durante todo el día, solamente durante el día, solamente durante la noche. Entonces, ese día y esa noche, ese concepto de día-noche, ¿qué es? ¿Cómo podemos saber cuándo empieza el día y cuándo empieza la noche? Bueno, pues eso es configurable. ¿Vale? En la regla, como os decía antes, tenemos que la regla actúe o que trabaje durante todo el día, solamente en el día o solamente en la noche. ¿Cuándo empieza el día? O mejor dicho, cuándo empieza la noche, qué se considera día y qué se considera noche, lo elegimos nosotros. Cuando conectamos el RIS Control a la nube, vamos a ponerle la dirección de la instalación, es decir, la nube conoce la ubicación de la instalación y, por tanto, conoce cuál es su latitud. Al conocer cuál es su latitud, sabe perfectamente cuándo sale el sol y cuándo se pone cada día del año, ¿vale? Porque sabéis que, bueno, en otras latitudes no hay tanta variación, pero, por ejemplo, en Madrid pues hay una diferencia de varias horas entre el día y la noche de verano a invierno. Por ejemplo, ahora mismo en los días en los que estamos es de día hasta las 10:30 de la noche y, sin embargo, en pleno invierno a las 6:30 de la tarde ya es de noche. Así es que no podemos tener, si queremos encender unas luces, por ejemplo, de jardín,
pues hacerlo por un horario rígido no interesa, porque ese horario, lo que durante el verano es demasiado pronto, a lo mejor en invierno es demasiado tarde. Es decir, si encendemos la luz a las 10 de la noche, en verano puede estar bien, pero en invierno lleva ya varias horas de oscuridad. Así es que lo que hacemos con esto es que nosotros podemos elegir cuándo empieza el día y cuándo empieza la noche. Tenemos diferentes opciones y esas opciones son que la noche empieza, pues por ejemplo, 30 minutos después del atardecer o 20 minutos antes del atardecer o justo en el momento del atardecer. Y ese atardecer es variable dependiendo, como os digo, de la latitud, de la ubicación que hayamos configurado para la instalación. Por tanto, estamos optimizando el uso del sistema, ¿vale? No estamos, ni estamos perdiendo horas de luz, ni estamos gastando de más, ¿vale? Simplemente encendemos una luz o hacemos la operación que queramos hacer en el momento en que necesitamos que se haga, pues porque realmente ese día, en esa época del año, se ha hecho de noche, ¿okay? Y cuando termina también lo podemos configurar, le podemos decir cuándo termina la noche, pues X minutos antes del amanecer o X minutos después del amanecer o justo en el momento del amanecer, etc. Esto a mí me parece una función muy potente y muy interesante porque yo creo que cualquier cosa que, o sea, la carencia que yo he visto siempre cuando configuramos algo por horario es que ese horario, pues no nos interesa que sea el mismo horario a lo largo de todo el año, sino que eso va variando. Y esto es lo que nos permite que vaya variando de forma automática para adaptarse realmente a las horas de luz. Kiro nos pregunta si es necesario el gateway de Risco para comunicación de Risk Control con los equipos Z-Wave. Ok, si entiendo bien la pregunta, creo que te refieres a utilizar el gateway antiguo que teníamos. No, ese gateway antiguo ya no lo vamos a utilizar más. Antes era un gateway que era independiente, era pues como deciros un cubito de estos como un micro PC, ¿no? Que tiene pues, sus diferentes conexiones para USB, etcétera. Y en nuestro caso era un gateway que controlaba los dispositivos Z-Wave. Lo que hemos hecho ahora es incorporar ese gateway dentro de Risk Control. Por tanto, solamente con Risk Control ya tenemos el controlador o el gateway de Z-Wave sin necesitar nada más que los dispositivos que vayamos a poner. ¿Okay? Bueno, aquí tenéis un ejemplo un poco de lo que os comentaba, ¿no? Las diferentes opciones que tenemos que podemos configurar. Justo en el atardecer, perdón, en el amanecer, en el atardecer, antes del amanecer, antes del atardecer, bueno, lo que necesitemos configurar. ¿Ok? Y en modo vacaciones ocurre algo parecido. O sea, nosotros creamos la regla para que actúe siempre, en cualquier momento del año, o que actúe solamente en periodo de vacaciones o que actúe solamente fuera de periodo de vacaciones. Y luego definimos de cuándo a cuándo van esas vacaciones. Podemos definir periodos específicos de vacaciones, es decir, de un día a otro día, ¿vale? Que sean recurrentes, pues, por ejemplo, para fines de semana o para un periodo de vacaciones de un mes al año, etc. Esta es un poco la captura que veíamos antes al crear la regla, cuando elegimos que la regla actúe por horario. Y entonces, si le decimos que actúe fuera de vacaciones o dentro de vacaciones, pues podemos definir ese periodo de vacaciones. Como decía, periodo anual que va de tal fecha a tal hora hasta tal otra fecha a tal hora. Entonces, durante esas vacaciones, pues actuarán o no actuarán las reglas según lo que hayamos configurado al crear la regla. Pero de esta forma, si las vacaciones cambian, es decir, el año que viene mis vacaciones van a ser en días diferentes, no necesito volver a configurar las reglas. Simplemente lo que tengo que definir es cuál es el periodo de vacaciones. Y automáticamente todas las reglas que tengamos configuradas van a actuar según lo que hayamos hecho, ¿no? Y lo mismo ocurre con los periodos de fin de semana, ¿vale? El fin de semana es un periodo concreto de tal día a tal día y de tal hora a tal hora. Podemos añadir los que necesitemos. Ok, entonces, bueno, como decía, la idea un poco de Risk Control y el concepto un poco para ofrecer a nuestros clientes es que Risk Control nos va a hacer la vida más fácil controlando toda nuestra instalación y optimizando el consumo de energía sin añadir un gasto demasiado alto, ¿vale? Porque si buscáis dispositivos Z-Wave,
Bueno, por supuesto hay una gran variedad, ¿no? Pero tenemos dispositivos, pues prácticamente vais a encontrar en el mercado dispositivos desde 15, 20 euros y, bueno, por supuesto los hay mucho más caros, ¿no? De 200 y pico, pero en general por 20, 30, 40, 50 euros vais a encontrar la mayoría de los dispositivos habituales, ¿no? Para controlar, ya digo, controlar una persiana, encender luces, un enchufe inteligente para controlar desde ahí lo que queramos, termostatos para controlar la caldera, termostatos de infrarrojos para controlar directamente el aire acondicionado sin tener que cablear nada. Bueno, ya digo, hay cientos. Con que busquéis un poco en Google vais a ver que ahí se os ocurrirán muchísimas ideas. Entonces, estos dispositivos lo que van a permitir es, bueno, durante el día en el día a día hay un montón de operaciones que son pues, repetitivas, ¿no? Subir y bajar las persianas a determinadas horas, encender y apagar el riego del jardín, encender y apagar las luces. Pues Descontrol nos va a permitir olvidarnos de esas operaciones, ¿vale? Simplemente añadiendo dispositivos muy sencillos y muy económicos, un Descontrol, y automatizamos todas esas operaciones. Nos permite optimizar el consumo, como os decía, si encendemos y apagamos las luces o ponemos y quitamos la calefacción solamente cuando es necesario, pues tenemos que asegurar que no estamos derrochando energía, ¿no? Que ahora mismo es cada vez más importante. Y eso nos va a permitir también un argumento comercial para ofrecerle al cliente, ¿no? Por eso digo que, como decía al principio, que esto nos va a permitir llegar a clientes que no están interesados en seguridad, pero a lo mejor sí que les interesa pues, poder subir y bajar las persianas a determinadas horas, incluso una cosa que vamos a ver también ahora, simular presencia cuando estoy de vacaciones, ¿no? A veces es más importante casi que no parezca que la casa está vacía o le importa más a la gente que no parezca que la casa está vacía más que tener un sistema de seguridad. Si la casa parece que está ocupada, que tiene luces, que hay movimiento, pues no necesito sistema de seguridad porque nadie va a intentar entrar pensando que hay gente dentro, ¿no? Vale, que es lo que decías. En modo vacaciones, nadie tiene por qué saber que estamos de vacaciones. Podemos configurar para que se levanten y se bajen las persianas, incluso con diferentes horarios para que no sea siempre exactamente a la misma hora. ¿Vale? Simular las luces, lo que se os ocurra hacer. Y luego una parte de la que no hemos hablado todavía, pero que es muy interesante, es que además podemos añadir una capa más de seguridad, pero en este caso seguridad física. Si tenemos un sistema, pues una detección de humos, por ejemplo, en la cocina, un detector de CO, o tenemos detectores de humedad, podemos hacer a través de Z-Wave que se corte la llave de paso del gas, ¿vale? Cuando detectamos un nivel alto de CO, o si detectamos humo, pues también cortamos la llave de paso del gas, cortamos la electricidad, podemos cerrar la llave de paso del agua en caso de que detectemos humedad en algún punto. Es decir, estamos añadiendo una seguridad, digamos, más física, más de la propia instalación, que la alarma de robo a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, esta es la forma de abrir el abanico y aumentar nuestro mercado, ofreciendo otro tipo de soluciones a los clientes, ¿no? Más amplias de lo que estamos acostumbrados. Bueno, Rescontrol, como os decía, es un controlador Z-Wave. Estamos finalizando ya la certificación Z-Wave porque es un proceso bastante largo en el que, bueno, pues tienen que comprobar pues, que es compatible perfectamente con todas las funciones Z-Wave, etcétera. Y una vez que tengamos ese certificado, podremos utilizar el logo Z-Wave, que de momento todavía no podemos, pero aunque podamos hablar de ello, ¿vale? Pero vamos, que esto es algo inminente, o sea, ya estamos en la fase final de la certificación y de aquí a poco tiempo estará hecho. Bueno, un pequeño resumen de dispositivos que podamos encontrar en Z-Wave para que os hagáis una idea de cuáles son las posibilidades. Bueno, pues dispositivos de iluminación, control de puertas, termostatos, controles de persianas y de ventanas, enchufes inteligentes. Bueno, de luces, hay interruptor de encendido y apagado, ¿vale? Con un solo interruptor para encender y apagar. Los hay de varios interruptores, ¿vale? 2 interruptores para 2 luces diferentes, 4 interruptores. Con dimmer, ¿vale? Con un regulador para poder controlar si la luz se enciende al 100% o un porcentaje que nosotros elijamos.
hay dispositivos que se integran dentro del propio interruptor, es decir, sacamos el interruptor de la pared y en la caja de conexiones, la que tenemos detrás, metemos un pequeño dispositivo, pues muy pequeño, de prácticamente 3 por 3 centímetros, una cosa así, ¿vale? Lo cableamos al interruptor y ya convertimos ese interruptor que teníamos antes manual en un interruptor inteligente, que lo podemos controlar además a través de Z-Wave. O podemos tener relés de encendido y apagado, ¿vale? Un relé que podemos poner, incluso los hay para carril DIN, que lo podemos poner en el cuadro de automatismos. Bombillas inteligentes. Simplemente una bombilla que quitamos la bombilla que teníamos puesta, ponemos una bombilla Z-Wave y ya hemos convertido esa luz en una luz inteligente. Con cambio de color, hay bombillas RGB que podemos controlarla a través del sistema Z-Wave para elegir los colores que queremos que se vea. Es decir, hay infinidad de dispositivos diferentes. Cerraduras inteligentes. ¿Vale? Hay cerraduras, las hay que incorporan la manilla de la puerta para abrir y cerrar. Hay cerraduras que son simplemente pues, como si fuese un cerrojo, ¿no? Que bloquea la puerta desde dentro. Pues para lo mismo, para que cuando desarmo el sistema, pues a la vez que desarmo, abro la puerta. O le pongo un botón en Risk Control para desde aquí abrir la puerta de la cancela del jardín. ¿Vale? Lo que se os ocurre. Hay cientos de dispositivos. Termostatos inteligentes, ¿vale? Sensores de temperatura, control de temperatura. Hay controles de pared, como este que tenéis en pantalla. Hay uno que simplemente lo ponemos enfrente del aire acondicionado y por infrarrojo se comunica con el aire, como si fuese nuestro mando a distancia. Y ese dispositivo lo controlamos por Z-Wave para ajustar la temperatura, ponerlo en modo humedad, en modo ventilación, en modo frío, en modo calor. Para ventanas inteligentes, pues lo mismo, hay controladores de persiana que van incluidos en el propio motor de la persiana, para ponerlo, para conectarlo a los botones de subir y bajar. Hay carretes de persiana que van incorporados con el Z-Wave, o sea, ya es el propio control Z-Wave en el propio carrete de la cinta, de la persiana, para cortinas, para que se abran y cierren. O sea, si os interesa, darle una pequeña vuelta en Google y buscáis dispositivos y veréis que hay cientos y cientos de soluciones. Enchufes inteligentes. Un pequeño enchufe que simplemente lo intercalamos entre el enchufe de la pared y lo que queramos controlar y ya lo hemos convertido en un dispositivo inteligente para encenderlo y apagarlo con nuestro Risk Control a través de reglas o lo que queramos hacer. Que incluso nos miden el consumo, es decir, nos permite controlar si ese dispositivo está teniendo un consumo normal, tiene un consumo elevado, ¿vale? Si incluso en el futuro, ahora mismo todavía no, pero en el futuro podremos tener reglas que cuando llegamos a un determinado consumo, pues podamos actuar con eso, podemos actuar sobre un dispositivo, por ejemplo, para cortar, no sé, para apagar una luz, porque el consumo ha llegado a un nivel X. Te digo, una vez que entramos en el mundo Z-Wave, la imaginación es, bueno, hay que echarle imaginación y conseguimos hacer lo que queramos. Entonces, bueno, como pequeño resumen, y bueno, y de cosas que no hemos visto todavía, podemos conectar hasta 3 dispositivos Risk Control secundarios al principal, es decir, en la misma instalación podríamos tener 4 dispositivos, 4 Risk Control. Podemos tener hasta 200 dispositivos en la misma puerta de enlace, es decir, en un Risk Control 200 dispositivos, 200 elementos de Z-Wave. Los elementos Z-Wave no lo he comentado aquí en esta presentación, pero al ser un sistema vía radios inalámbrico, para aumentar la distancia, tiene una distancia aproximada de unos 30 metros más o menos de alcance, ¿vale? Lo que especifica el protocolo Z-Wave. Pero tiene una característica muy interesante y es que cualquier dispositivo que vaya conectado, que vaya alimentado a 220 a la pared, ¿vale? Hace a la vez de repetidor. Es decir, si un elemento, un dispositivo Z-Wave, lo tenemos muy alejado y no llega directamente hasta nuestro controlador, puede ir saltando entre dispositivos, ¿vale? Que tengamos intermedios que van repitiendo la señal hasta llegar al controlador, ¿vale? Hasta un máximo de 3 saltos. Así que, bueno, pues tenemos bastante distancia a la que podríamos llegar. Podemos crear 32 espacios diferentes y a esos espacios, como visteis, asignarle los dispositivos y las escenas que queramos.
podemos añadir hasta 128 automatizaciones diferentes, o sea, 128 escenas, ¿vale? 128 reglas diferentes. Con lo cual, imaginaros la de posibilidades que tenemos. No hay ningún límite en los dispositivos que podemos añadir a las reglas. El límite es la cantidad de dispositivos que tengamos en el sistema, que son 200, ¿vale? Pero a partir de ahí, en una misma regla, no hay ningún límite. Todos los dispositivos pueden estar en la misma regla si lo necesitamos. Y luego, una cosa muy interesante es que se hace una copia de la programación cada semana en la nube. Es decir, si se nos estropea nuestro controlador, la programación que tengamos está guardada en la nube. Simplemente cambiaremos el controlador y rescatamos la programación anterior y todo volverá a funcionar como estaba. Ok, bueno, pues esto era un poco lo que quería contaros. La próxima presentación que hagamos ya no será tan comercial como esta, sino que ya entraremos más al detalle con algunos ejemplos de cómo dar de alta dispositivos, cómo crear diferentes ejemplos de reglas, etc. Ok. Entonces, bueno, si queréis hacer alguna pregunta de última hora antes de que desconectemos. Ok, nos preguntan por el pago. Bueno, la pregunta va por la aplicación. Realmente no hay un pago de aplicación. Vale, aquí para tener el Risk Control, lo único que necesitamos es dar de alta Risk Control en la nube. ¿Vale? Para eso necesitamos crear lo que llamamos un sitio, una instalación, y eso es lo que se paga, por tener una instalación en la nube. No, el pago no es por la aplicación, ni es por el número de dispositivos que tengamos, ni nada parecido. Simplemente hay un pago que son... bueno, hay diferentes formas de pago, pero en principio hay un pago que es anual para el usuario final o se puede pagar a través de la compañía instaladora, ¿vale? Pero lo que se paga, digamos, es por tener una instalación conectada con la nube, ¿vale? No por tener Smart Home, no por tener dispositivos de seguridad, etc. Esto es como está ahora mismo. Sí que es posible, ya digo, ahora mismo estamos en el proceso de lanzamiento. Ahora, para dar de alta ahora mismo un dispositivo Risk Control, el único pago que necesitamos tener es el pago por tener una instalación, pero vamos a pagar lo mismo teniendo Risk Control que sin tenerlo, ¿vale? Pero sí que es bastante posible que en un futuro haya una cuota X muy pequeña, no creo que sea muy alta, por tener además el Risk Control. ¿Vale? Lo que sí es seguro es que lo que demos de alta ahora va a ser gratuito ya para el resto, ¿vale? Es decir, si nuestra instalación que hemos creado ahora, sin añadir un coste adicional, pues cuando sea necesario pagar un X por tener el Risk Control, la nuestra va a seguir siendo gratuita. ¿De acuerdo? No en cuanto al sitio de la nube, que eso sí es de pago, pero sí que seguirá gratuito el tener un Risk Control en la nube. Ok, pues como os comentaba, la presentación se ha grabado. Ahora, en cuanto terminemos, pues el vídeo se convierte, se sube a la plataforma y mañana os llegará un enlace por correo donde podéis acceder de nuevo a la grabación y le podéis reenviar ese enlace a cualquier otro que le pueda interesar ver la presentación y que esté interesado en el mundo Risk Control y Z-Wave. Ok. A ver, tenemos una última pregunta. Francisco nos pregunta si el panel es compatible con ProSys Plus. No, es compatible únicamente con la ISIS Plus, que es el panel que tenemos actualmente. Será compatible en un futuro cuando salgan con las nuevas centrales inalámbricas, la ISIS Air, ¿vale? Pero ahora mismo la única central de las que tenemos ahora en catálogo que es compatible es con la ISIS Plus. Ok, pues nada más por mi parte. Muchas gracias por haberme acompañado durante este ratito. Hoy terminamos más o menos en hora. Y nada, os invito a seguir revisando el calendario de webinars que tenemos en la página web, en la parte de soporte. Probablemente vamos a hacer un pequeño descanso ahora en el mes de agosto. Sí que queda algún webinar todavía programado para julio, ¿vale? Pero luego pararemos hasta la vuelta de las vacaciones. Así que nada más, amigos. Muchas gracias por acompañarme. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Un abrazo. Cuídense.